Bienvenidos a la serie de meditaciones diarias Sabiduría para todos los días. Esta serie está basada en el libro de Proverbios. Nuestro texto de este día está en Proverbios 15, verso 28. Nuestro tema, pensar. Dice así la palabra del Señor. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Yo soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto que me permitas compartir contigo la meditación de la palabra de nuestro Dios. Hay un desafío en el mundo de hoy para poder ejercitar, valorar el pensamiento. Estamos en un mundo muy abocado a la práctica. Ese aspecto de la vida que no se complica mucho y que simplemente consiste en ponerse en movimiento. Incluso hay una famosísima marca de artículos deportivos que tiene ese lema: solamente hazlo. Vale la pena también escuchar a Proverbios. Antes de hacer, hay que pensar. Así que hoy vamos al tema del pensamiento de acuerdo a lo que aprendemos en el libro de Proverbios. Pensar, la palabra pensar viene de sopesar, como de comparar dos pesos. Usamos la expresión de manera cotidiana, pero vale la pena detenerse unos minutitos en considerar lo que esto significa. En Proverbios se opone la actitud de dos tipos de personas. Ya estamos familiarizados con el justo, y también es usual que Proverbios hable de la persona necia y en este caso perversa. Tanto en el concepto de justicia como de perversidad hay un sentido moral, de tal manera que en este caso también en el texto de El corazón del justo piensa bien, se le da un sentido moral al concepto del pensar. No se trata de una persona inteligente que reflexiona o una persona ignorante que no sabe de qué se trata. Así que bien podríamos decir que el justo piensa bien y el perverso piensa mal. No en tanto que al orden de su pensamiento, sino a su contenido. Pero en el segundo caso, el perverso, como es un malo en exceso, por eso es perverso, no solo piensa, sino que ese mal pensamiento lo atosiga, le sale a borbotones, es excesivo. Así suele ser el mal. Se lleva por exceso al bien. Si el bien es uno, el mal multiplica por 5. Así que la sabiduría de Proverbios nos enseña que no solo hay que pensar bien, sino, aquí el matiz es muy importante, pensar el bien. ¿A qué se refiere esta diferencia? Pues hay personas que construyen de manera correcta su pensamiento. Incluso hay personas que, por sus propias características, tienen un pensamiento lógico, una mente ordenada. No han ido a la escuela, no han sido formados en una clase de lógica, pero de forma natural pueden establecer con claridad la hilación de sus pensamientos y pueden ir sacando deducciones de premisas correctas. En el caso de los malvados,
No se trata de un problema de cómo ordenan su pensamiento. Su problema no es de lógica ni de sintaxis, pero les falla de manera extraordinariamente mala el contenido de lo que piensan, aquello que es objeto de su pensamiento. Se la pasan pensando, cavilando el mal, planeando el mal, buscando cómo hacer mal. Por el lado contrario, en contraste, podemos decir que tiene una doble virtud aquel que sabe pensar bien, pero además piensa el bien. Y si hemos de escoger uno de los dos, aunque tal vez no haya necesidad de andar escogiendo, pues nos quedamos con el segundo. Es preferible fallar un poco en la forma de pensar, pero acertar en el contenido del pensamiento. En el Nuevo Testamento se dice que los que seguimos a Jesús tenemos la mente de Cristo, y Pablo nos exhorta a cambiar nuestra forma de pensar para que vivamos mejor. Ese aprendizaje del que habla el apóstol significa adecuar nuestro pensamiento al del Maestro, el primer caso, la mente de Cristo, en contraste con la forma de pensar dominante en la sociedad. Este es el aspecto contracultural del cristianismo. Nunca habrá sociedad alguna que represente a cabalidad el estilo de vida del reino de Dios. Siempre es contracultural porque siempre tiene una semilla de cambio, de transformación. De esta manera, entendemos que cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús y nuestra mente fue regenerada, esto significó que el chip con el que estamos conformada nuestra mente cambió. Pero que no basta. Tal vez te ha pasado alguna vez que cargas un programa en tu computadora, ya aparece el icono del programa en tu pantalla, pero tratas de usarlo y no funciona. ¿Por qué? Porque no has corrido todo el programa. Cuando estamos en Cristo hemos recibido la mente de Cristo. Es como un nuevo chip que tu mente ha recibido, pero se requiere desplegar todo su potencial haciendo que ese programa corra completo. El chip, sin duda, por gracia de Dios, el rayo de luz de la gracia, solamente se recibe. No tenemos que hacer nada para adquirirlo, para comprarlo, para obtenerlo. Simplemente recibirlo como un regalo. Pero el que el programa corra depende de cada uno de nosotros. Requiere nuestra participación activa. Esto significa que se necesita configurar nuestra mente y en muchos casos reconfigurar nuestra mente, nuestro pensamiento, no solo en términos de su estructura, que es muy importante, sino de su contenido. Es decir, el justo, sin duda que piensa como Jesús. Y eso es justamente el testimonio de que es justo. Y si así es como piensa, imagínense ustedes lo que serán sus palabras, porque nuestras palabras son el reflejo de nuestros pensamientos. Si Jesús abunda en tu mente y en tu corazón, también Jesús va a abundar en tus palabras. Ya les he compartido alguna vez la historia de una viuda que perdió a su esposo en un accidente automovilístico. Justamente después del accidente, cuando llegaron a urgencias, el médico le indicó a la esposa que no estaba dañada, lastimada, que saliera de la sala de urgencias porque su esposo estaba muy mal y empezaría a delirar. Y seguro que a ella no le gustaría escuchar todo lo que él podía decir en su inconsciencia. Pero ella le dijo, no, doctor,
prefiero quedarme junto a mi esposo. Se quedó y efectivamente, él empezó con su delirio, pero la sorpresa es que de su boca salían como borbotones textos bíblicos que él había atesorado en su corazón. Eso es lo que tenía en su corazón y eso fue lo que salió por su boca. ¿Cómo sabemos si estás formado en la lista de los justos o en la fila de los malvados? Por la palabra que salen de tu boca, especialmente cuando las emociones se abren paso más allá de los controles que tenemos en el día a día, los controles cotidianos. No solo me refiero aquí a esas palabras altisonantes que nos queda claro que son inadecuadas para cualquier persona con educación. Me refiero a palabras correctas del diccionario, pero cuya intencionalidad es destruir, lastimar, dividir, incluso levantar falso testimonio. El falso testigo en el jurado no dice palabrotas, pero destruye con sus palabras. La sabiduría para todos los días pone hoy nuestro enfoque en nuestra mente, en nuestro corazón. Pone hoy nuestro enfoque en esas emociones que buscan cómo salir por medio de nuestra boca, pero que las que debemos poner bajo control de nuestros pensamientos. Proverbios nos recuerda que seguir a Jesús entraña escudriñar su palabra todos los días, para que nuestra mente se sature de su palabra y para que seamos llenos del Espíritu Santo y sea justamente el Espíritu el que se manifieste en nuestras palabras, fruto de nuestros pensamientos controlados por la mente de Jesús y puestos bajo el poder del Espíritu Santo. Y es usado la palabra entraña, y la palabra que podríamos usar es implica. Repito la frase, nos recuerda que seguir a Jesús entraña, escudriñar. Pudimos haber dicho, seguir a Jesús implica escudriñar. Pero la implicación es un término lógico, tiene que ver con la manera como podemos construir argumentos. Por eso la palabra entraña significa lo que está en nuestro corazón, en nuestra entraña. No tiene que ver solamente con lo que hay en nuestra mente, sino en lo interior de nuestro ser. Así que no es tarea sencilla, pero sí es tarea de una enorme importancia que el corazón se reconfigure para que dejen de salir palabras malvadas, no por represión, sino por salud espiritual. Creo que cada día encontramos en los proverbios muy buenos consejos y hoy es un buen consejo pensar. Pensar con la mente de Cristo, pensar con la palabra de Dios, pensar bajo el poder del Espíritu Santo. Y si es así como pensamos, nuestras palabras saldrán a borbotones para edificación de todos aquellos que nos escuchan. Que así sea. Por hoy, hasta aquí llegamos con nuestra meditación y mañana nos encontramos para seguir considerando el libro de Proverbios.